Joseph Colomer es politólogo y economista, autor de numerosas publicaciones con estudios teóricos y comparativos. Actualmente está afiliado a la Universidad de Georgetown en Washington y el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Barcelona. Fue Fulbright Scholar en la Universidad de Chicago, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido docente en numerosas instituciones, incluidas la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po en París, la Universidad de Bristol, la Flaxo y el CIDE en México, y New York University. Ha dado más de 100 conferencias invitadas en 25 países. Las investigaciones de Joseph Colomer se centran en las estrategias para el diseño, el establecimiento y el cambio de las instituciones políticas. Sus objetos de estudio incluyen los procesos de democratización, los orígenes de los regímenes parlamentarios y de separación de poderes, la invención de los sistemas electorales y las reglas de votación, el desarrollo de naciones y grandes imperios como los Estados Unidos y la Unión Europea, y la influencia creciente de las instituciones globales. Le cedo la palabra al doctor Joseph Colomer. Buenas tardes. Casi iba a decir noches, pero no. Bueno, estoy muy contento de estar en Guadalajara, donde he estado ya. Esta es la cuarta visita. Cada vez la ciudad parece mejor. Y de la MECIP, donde también estuve hace ya 7 años, y más o menos esta inauguración, con el profesor Tobar. Le agradezco su confianza. El título de la presentación, ya lo han dicho, está basado en este libro, la edición. Hay 3 ediciones, la inglesa, digamos, el título es diferente, y hay 2 en español porque hemos hecho una edición latinoamericana con un prefacio en el que voy a entrar un poquito de comparación entre Estados Unidos y América Latina. En la edición inglesa, americana, digamos en inglés, el subtítulo es una visión crítica del sistema político de Estados Unidos. Y esto, de momento, acaba de salir, hacemos una presentación en Georgetown dentro de 2 semanas, pero hasta ahora algunos que lo han visto me han dicho, una visión crítica, no están muy acostumbrados a eso, se lo advierto. Pero ya espero que vean que hay fundamentos para hacerlo. Estados Unidos es un gran país, eso no hay duda. Es la mayor potencia mundial, ha sido un gran éxito. Yo creo que los secretos del éxito, estando allí, viviendo allí muchos años y pensando mucho en eso, no son siempre evidentes. Uno es la inmigración. Todos los americanos son inmigrantes de segunda, tercera o cuarta generación y eso se sabe. Y si ustedes se fijan, no ha habido nunca un conflicto entre personas no civiles por el hecho de ser inmigrantes, porque todos lo somos. O sea, ¿no? Y eso le da los inmigrantes tienen un espíritu de inconformismo, de buscar siempre algo mejor, de no darse nunca por derrotados. Y eso es lo que da una gran vibración a esa sociedad. La otra cosa muy importante es la regla del derecho. Las reglas se cumplen.
hay leyes y las leyes se cumplen, y el que no la cumple lo castigan, y a veces mucho, ¿no? Quizá excesivamente algunas veces, por supuesto, pero eso se sabe también. Entonces la gente actúa con una cierta confianza de que lo que pueda hacer, todas las iniciativas, aventuras que emprendan, tienen un cuerpo, una protección legal, ¿no? Y eso yo he vivido en varios países, incluido en México, pero también en España y otros, y eso allí se nota. O sea, la gente tiene una cierta capacidad de iniciativa porque sabe que la ley se cumple. Y luego una cosa que se ve menos desde fuera, que es el federalismo, la gran diversidad del país, yo creo que se sostiene mucho por los 50 estados. Los estados y las ciudades son ahora mismo casi el 50% del gasto público total y hacen muchísimas cosas y muy diversas. Y eso aguanta el país. Desde Washington no se puede controlar ese país tan inmenso y tan variado. Eso es lo bueno, yo creo, eso es lo que explica lo bueno. Pero lo que no lo explica es el sistema político, que es muy malo. Es lo que voy a entrar, ¿no? Y yo creo que eso tiene una explicación, que es que la Constitución de Estados Unidos, 1787, me he cagado 87, fue un invento novedoso, ¿no? Fue una gran aventura. Y como gran aventura, sin precedentes, en aquel momento, como en casi toda la historia anterior, la gran mayoría del mundo estaba organizada en imperios y monarquías, ¿no? Monarquías absolutistas en general, ¿no? Entonces, había repúblicas en pequeñas ciudades, ¿no? Famosas en Florencia, en Ginebra, pero siempre pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, instaurar una república en un país grande, que además tenía un potencial ya de crecimiento enorme, como así fue, eso era una cosa inédita, que era casi inconcebible. Y eso fue el gran mérito, la gran iniciativa y el gran riesgo que tomaron los fundadores. Fíjense que no había ni una nación previa. Todos eran inmigrantes, incluso muchos fundadores, muchos de los que declararon la independencia, por supuesto, pero también de los que hicieron después la Constitución, habían nacido en Inglaterra o en las Antillas británicas, ¿no? O sea, no había una nación americana como base de un Estado nacional. Ahora, fue un éxito en un cierto sentido porque se acabó convirtiendo en la mayor potencia del mundo, pero yo creo que, como está claro ahora, pagaron la novatada. No sé si esta expresión se usa en México, ¿no? Uno hace una novatada, una cosa nueva, se equivoca normalmente porque no tiene precedentes que comparar, ¿no? Yo creo que cometieron algunos errores graves que han tenido consecuencias de mala gobernanza, de confrontación política, de conflictos violentos hasta el día de hoy. Yo lo que he estudiado, ustedes quizá, muchos, aquí somos todos politólogos, ¿no? Cuando se habla de esto se dice, sí, los grandes textos de los Federalist Papers, ¿no? Que están traducidos como el federalista, ¿no? Madison, Hamilton y Jay, ¿no? Bueno, eso no explica la Constitución. Eso es una recopilación de artículos de prensa en el estado de Nueva York, uno de los 13 solamente, para que la legislatura del estado de Nueva York ratificara la Constitución que habían hecho en Filadelfia. Entonces, eso ya que no estamos en Estados Unidos, si se me permite un poco más, eso es propaganda electoral. Y si se compara con lo que el propio Madison y Hamilton habían dicho en Filadelfia, se contradicen en lo que haga falta para que los legisladores de Nueva York ratifiquen la Constitución. Entonces, yo lo que he estudiado es los debates en Filadelfia, 1787, durante 4 meses escasos. Oficialmente eran 80 y pico personas, en la práctica asistieron 50 y tantos y firmaron 37, ¿okay? Solamente al final. ¿Okay? Pero fueron debates muy intensos, muy interesantes, secretos,
nadie sabía lo que estaban haciendo ahí dentro. Y había un secretario que tomaba actas cada día y luego Madison también se sentaba adelante y escribía todo y por la noche lo pasaba limpio, digamos. Y esos documentos no se publicaron hasta que hubieron muerto todos los delegados en la Convención de Filadelfia. O sea, el secreto total. Más de 50 años después. Y la única edición que había hasta hace poco es una de hace como 100 años, poco más, son 10 volúmenes de los debates. ¿Okay? La última edición es de hace unos 100 años, pero ahora están en línea. Entonces eso ha sido fantástico. Se me ha pasado muchos días, como pueden imaginar, mirando a ver qué debatían allí. Puedes poner la palabra democracia, a ver qué dice bien. Pues no estaban a favor, estaban en contra. Democracia era eso que solo servía para Atenas y Ginebra, y, quizá la provincia holandesa, pero era una cosa muy peligrosa, tal como se entendía con los clásicos, digamos, ¿no? El poder del pueblo, ¿no? Lo que ellos decían es una república, pero una república significaba que no sería una monarquía, que no habría un rey como el enemigo George de Inglaterra que les había hecho la guerra cuando declararon la independencia. Querían una cosa diferente en ese sentido, pero no era mucho concretar, digamos, ¿no? Y una república podía tener muchas formas, ¿no? Podía estar organizada de una manera muy diferente. Básicamente lo que más dicen allí es que lo que necesitan es un gobierno fuerte, un gobierno firme, en inglés, ¿no? Firm government. Aunque la paradoja es que, ¿para qué necesitaban un gobierno fuerte? Bueno, primero porque habían declarado la independencia unos pocos años antes, 13 colonias se habían constituido en 13 estados independientes y veían que las tropas británicas todavía estaban allí, al lado, en Canadá, por supuesto. Había grandes espacios de América del Norte que eran franceses, la Luisiana, o españoles, como ustedes saben bien, ¿no? Florida, California, Texas, ¿no? Todo esto era español. Entonces, esa independencia era muy precaria, era muy vulnerable, ¿no? Entonces necesitaban, más allá de la confederación que habían hecho inicialmente los 13 excolonias, necesitaban un gobierno más fuerte para defenderse ante ellos, ¿no? Y necesitaban impuestos para financiar ese ejército, necesitaban un ejército, básicamente unas milicias y un ejército, unos impuestos para pagarlo, una administración, incluso ya para empezar con los impuestos. Pero claro, si se acuerdan, la independencia se declaró con el lema No taxation without representation. O sea, no queremos pagar impuestos a Londres si no estamos representados en la Cámara de los Comunes en Londres. Entonces no podían repetir lo mismo. No podían hacer independencia, Estados Unidos, un nuevo gobierno fuerte que recaudara impuestos sin representación de los propios ciudadanos. Entonces, esto se ve en la discusión. Al principio eres un presidente, es lo que necesitamos, un presidente muy fuerte, ahora hablaremos de eso, un Senado que eran representantes de los estados que estaban ahí, ¿no? Y luego concedieron en hacer la Cámara de Representantes como la Cámara, como su nombre indica, democrática, ¿no? Para que fuera aceptable el proyecto en su conjunto, para que hubiera taxation con representation, digamos. Bueno, en mi opinión cometieron dos errores con graves consecuencias. Por ignorancia, básicamente, uno por falta de información, el otro por un gran error de cálculo. Eso lo decía en clase cuando doy clase de comparative politics, ¿no? Política comparada. Entonces hablamos algún momento de Estados Unidos. Yo decía esto, la Constitución de Estados Unidos está basada en un misunderstanding y un miscalculation. Entonces los estudiantes americanos se quedaban un poco así porque en la escuela
anterior habían estudiado los grandes padres fundadores casi como si fueran divinos, ¿no? Pero creo que tiene mucho sentido. Uno, el primer error. Ellos decían todo el rato, dicen ahí en Filadelfia todo el rato que el sistema político de Gran Bretaña es el mejor modelo que ha producido el mundo, estoy citando, y queríanlo, pero lo entendieron mal. Creían que en Gran Bretaña había 3 instituciones básicas, que son el rey, jefe del Ejecutivo, eso es lo que creían, y las 2 cámaras de los comunes y los lores como legislativo. Pero es muy extraño, por supuesto en aquel momento no había internet, apenas había correo, las comunicaciones eran muy malas, pero es muy extraño cómo malinterpretaron el sistema británico. Básicamente citan a Montesquieu, todos ustedes saben quién era Montesquieu. Montesquieu en el libro más importante, El espíritu de las leyes, que es el primer libro de política comparada moderno, digamos, ¿no? Que coleccionó constituciones de muchos países y las compara. Hay un capítulo sobre la Constitución de Inglaterra, ¿no? Se titula así, que no es tal, no hay una Constitución en Inglaterra, es una serie de reglas acumulativas que aprueba el Parlamento y que por tanto son muy fáciles de cambiar, ¿no? Pero ahí presenta un modelo que está muy equivocado porque, según he descubierto haciendo este libro, Montesquieu no hablaba inglés. Este es el título de un capítulo, pero es así. He ido a biografías suyas de hace muchísimos años y documentos directos de su visita a Inglaterra. Estuvo allí más de un año, pero está claro, lo dicen todos los que lo conocieron, que podía leer más o menos inglés, pero básicamente lo que hizo fue fiarse de un monarquista que había sido expulsado de la Cámara de los Lores por defender la monarquía absoluta, y se había exiliado en Francia durante más de 10 años y ahí sí había aprendido francés y de regreso hablaba con Montesquieu en francés. Y se publicaba una revistilla que Montesquieu tomó como su fuente principal, ¿no? Entonces, este hombre le vendió una versión propagandística equivocada, anticuada, en la cual, según él, el rey y el Parlamento pues eran 2 poderes parecidos, equilibrados, balanceados, que es lo que los constituyentes americanos tomaron como referencia para crear el presidente y el Congreso, ¿no? Pero cuando Montesquieu escribió esto, ya hacía 40 años al menos que Inglaterra no funcionaba así. O sea, la reina de Inglaterra durante 40 años ya no había vetado ninguna ley del Parlamento inglés y había aceptado todos los primeros ministros seleccionados por el Parlamento. ¿Qué? Y Montesquieu no se enteró. Y cuando los constituyentes en Filadelfia hicieron la Constitución, hacía 80 años de esto. Hacía 80 años que el régimen británico ya era en la práctica un régimen parlamentario, como ha sido siendo hasta hoy. El Parlamento es el soberano, y además se dice así, soberanía es del Parlamento, y el rey o la reina pues simplemente firma lo que el Parlamento aprueba o ratifica el nombramiento del primer ministro, ¿no? Entonces esto se malentendió y quisieron nombrar un rey, se dice varias veces en los debates, que fuera un monarca elegido, así le llamaban, que fuera presidente como jefe del Ejecutivo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nada menos, con poder de iniciativa para acciones militares y con poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Congreso. Eso ya no era lo que había en Inglaterra y desde luego no era el balance de poderes que les parecía que estaban interesados. Parte del interés del tema es que esto se copió en América Latina. Estamos a finales del siglo XVIII, pero a principios del XIX o mediados del XIX, en casi todos los países, incluido México, se tomó la Constitución de Estados Unidos como una referencia. Porque no se podía tomar la de España porque era una monarquía absoluta. O sea, entonces se pensaba que eso era mejor, ¿no? Pero aquí, ustedes saben mejor, pero
en los procesos constituyentes de México y de América del Sur no se iba a buscar el modelo de Inglaterra, ya se creía que el modelo era el de Estados Unidos, ¿no? Que en realidad era una mala interpretación del régimen de Inglaterra, ¿no? Bueno, eso yo creo que fue el gran error, la separación de poderes. Separación entre un Parlamento, un Congreso legislativo y un presidente ejecutivo con grandes poderes, también legislativos, para tener el veto. Eso fue, yo creo que fue un error. Lo explicaré después las consecuencias. El otro error era un error de cálculo, fue no prever que se necesitarían partidos políticos. No existían partidos políticos en la época, serios, tal como los entendemos hoy. Fíjense que esto estamos hablando, 1787, es antes de la Revolución Francesa. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, la Convención Republicana en Francia es cuando se empezó a hablar de los que están a la derecha son más monarquistas, los que están a la izquierda son más republicanos, estos son dos partidos o tres, porque hay uno en el medio, ¿no? Y como tales como organizaciones apenas existían, ¿no? En Estados Unidos todavía menos, ¿eh? Entonces unos se llamaban federalistas, otros republicanos, porque tenían matices diferentes sobre la Constitución, pero no estaban organizados, no había partidos organizados, ¿no? Y tenía mucho miedo a esto. Madison en particular es muy famoso, ¿no? Todos sus escritos de lo que dicen las facciones corruptas, sobre todo en Virginia, donde él venía. La legislatura de Virginia era muy conflictiva y había grupos de interés, pero de este tipo, más bien de intereses económicos, y eso a él le parecía horrible porque rompía la unidad nacional, etc. Y él es famoso, ¿no? Que Mason dice que una comunidad grande es menos propicia al faccionalismo que una comunidad pequeña, porque es más difícil coordinar gente diversa en un espacio grande para crear un grupo sólido, digamos, ¿no? Esta es su idea. Era su idea, digamos, ¿no? Era su cálculo, digamos. Eso no lo dicen tan claro, pero yo me pareció entender que ellos pensaban que nunca habría partidos, sobre todo si el país se expandía todavía más. En un país tan grande y diverso sería muy difícil coordinar una organización política con las mismas ideas, el mismo programa, etcétera, ¿no? Entonces pensaba, bueno, no habrá partidos, o sea, los mejores de cada lugar serán elegidos para gobernar en el bien general y máximo habrá partidos locales, candidatos locales, etc. Que si lo piensan bien, ha sido algo así. Los dos grandes partidos de Estados Unidos no son como los partidos mexicanos o los partidos europeos, ¿no? Son mucho menos organizados. El Partido Demócrata o el Partido Republicano, bueno, el Partido Republicano ahora ya no sabemos si existe, pero el Partido Demócrata, por ejemplo, está muy bien organizado a nivel local y a nivel estatal, pero a nivel federal solo funciona para las campañas electorales básicamente presidenciales y un poquito las congresuales, ¿no? Pero si no hay elecciones, que es como más de la mitad del tiempo en total, no aparecen, digamos, ¿no? Y los partidos que sí funcionan son a nivel local y estatal, ¿no? Entonces cuando hay elecciones, sobre todo presidenciales, ahí es cuando se organizan las elecciones primarias, eso lo organiza el Comité Nacional de cada partido, ¿no? Y de ahí salen los candidatos, etcétera. O sea, ya había una intuición más o menos acertada sobre eso. Pero sí se han necesitado partidos para el Congreso, para hacer la agenda legislativa, para diseñar políticas públicas, para intentar colaborar con la presidencia, tomar decisiones conjuntas, incluso con los estados, ¿no? Pero fíjense que los primeros 5 presidentes fueron fundadores, ¿no? O bien habían escrito la Declaración de Independencia o bien habían estado en la Convención de Filadelfia. Y allí no había, entre ellos no había partidos, eran todos, estamos en lo mismo, ¿no? Una causa nacional de independencia y de fortalecimiento del nuevo país, ¿no? Bueno, luego volveré sobre esto, porque eso tuvo después consecuencias.
Pero, en fin, para resumir esta primera idea, dos errores. Uno, separación de poderes entre presidencia ejecutiva y Congreso Legislativo, elegidos por separado, con solo dos partidos. Cuando cada partido controla alguna de las instituciones, se bloquean mutuamente. Es la receta perfecta para la parálisis y la polarización. Y luego estos últimos años hemos visto que así ha sido cada vez más. ¿No? Hubo 6 de enero del 2021 hubo un intento de golpe de Estado, ¿no? Algunos dicen que era un autogolpe, digamos, como en Perú o que sea, ¿no? Porque era el propio presidente el que lo quería dar, ¿no? Pero bueno, eso fue terrible, ¿no? Eso era una cosa... Y ahora mismo, no sé si prestan atención al Congreso, a la Cámara de Representantes en particular, está totalmente paralizado. Hace ya un par de semanas, no hacen nada, no pueden hacer nada, ¿no? Porque están peleando entre ellos, ¿no? O sea, eso ha sido una receta de conflicto y de parálisis muy importante, ¿no? O sea, los resultados son muchos periodos de parálisis legislativa, muchos temas que surgen en el debate público y pasan a la agenda política no se consigue convertirlos en leyes, ¿no? Presupuestos anuales que no se aprueban a tiempo, como está ocurriendo ahora, entonces se cierra el gobierno por unas semanas o provisionalmente hasta que se llega a un acuerdo provisional para emitir más deuda, para seguir financiando el gobierno unas semanas más hasta que al final se aprueba un presupuesto. Y impeachments, o sea, impugnación de los presidentes. En casi 200 años hubo una y en los últimos 50 años ha habido 4. ¿Okay? O sea, estamos en un periodo que... Luego diré por qué los periodos cambian. En algunas fases hay menos conflicto que en otras. Pero sí, el punto que quiero decir es que como modelo, esto afecta a México y a América Latina, como modelo constitucional es la única democracia de un país de tamaño grande o mediano o grande que usa las dos fórmulas más restrictivas, o sea, elecciones al Congreso en distritos uninominales, ¿no? Que en México tienen dos, ¿no? Dos fórmulas, distritos uninominales y distritos plurinominales por representación proporcional. Como saben, en Estados Unidos solo hay distritos uninominales, que es lo que crean los dos partidos, ¿no? Y elecciones presidenciales ejecutivas separadas con dos partidos a nivel nacional. Eso es básicamente la fórmula constitucional, ¿no? Bueno, esta fórmula no se ha copiado en ningún sitio. Se copió mucho en América Latina, pero ya podemos comentar después, se ha reformado mucho más. Pero fíjense que las otras colonias británicas que se independizaron más tarde no cometieron los mismos errores. Quizá ya no leían a Montesquieu, ya sabían algo más, ¿no? Habían visto cómo funcionaba Estados Unidos. Y entonces, fíjense que Canadá es un régimen parlamentario. Está allí, es el mismo, está en la misma tierra, digamos, ¿no? Y es un régimen parlamentario con varios partidos. La India es la democracia más grande del mundo, que por supuesto tiene muchos problemas, pero es un régimen parlamentario con múltiples partidos, ¿no? Y es un milagro, la India es un caso totalmente imprevisto de que pudiera funcionar tan bien, relativamente hablando, como funciona. Australia, Nueva Zelanda, todos son regímenes parlamentarios que inicialmente heredaron el sistema electoral de distritos uninominales, pero entendieron mejor el sistema británico y son regímenes parlamentarios con múltiples partidos, gobiernos de coalición multipartidista que suman una mayoría de apoyo popular. Y dice, quizá aún más chocante, es que cuando Estados Unidos lideró Europa, eso yo creo que fue uno de los servicios que han prestado al mundo mejor que ninguno, digamos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ocuparon Alemania sobre todo y Japón, ¿no? Los grandes derrotados, pero también ocuparon Francia e Italia para liberarlos con la resistencia interior, en estos dos casos mucho más activa. Ni siquiera intentaron aplicar allí el modelo constitucional de Estados Unidos. Podían haberlo hecho perfectamente. En Alemania
prácticamente dijeron, vamos a hacer aquí la Constitución en Bonn y tal, y mientras Berlín está dividido, tal, lo que sea. En Japón impusieron, que es famoso, ¿no?, MacArthur, al emperador lo que tenía que hacer. No dijeron que la Constitución de Estados Unidos era un modelo. Aceptaron que en todos esos casos, incluido en Francia en la época, lo mejor era un régimen parlamentario, ¿eh?, y multipartidista. No hay ahora mismo ninguna otra gran democracia con esa combinación de diseño, y si se mira los rankings de países mejor gobernados, el Banco Mundial tiene uno muy bien hecho, con 30 variables que se miden periódicamente para todos los países del mundo, y de ahí se puede seleccionar. Son muy precavidos y no ponen un ranking, cada país le ponen la medición de sus variables, pero se puede ordenar, ¿no? Entre los 10 países mejor gobernados del mundo no está Estados Unidos, ¿eh? Y casi todos son regímenes parlamentarios multipartidistas, ¿no?, incluidos varias monarquías parlamentarias, por cierto. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta Constitución? Bueno, los poderes separados con bipartidismo provocan esta parálisis. Entonces siempre ha habido la tentación presidencialista. Como esto no funciona, o al menos no tan bien como esperábamos o como necesitamos, demos más poder al presidente, que si una sola persona con mucha energía y capacidad de decisión lo arreglará todo. Y eso, por supuesto, ha tenido un gran eco en América Latina, ¿no?, y en México en particular, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no? O sea, concentración de poder para que haya decisiones más efectivas, ¿no?, que en realidad son más arbitrarias en cuanto dependen de una sola persona, ¿no?, y menos eficientes, ¿no? Y eso tiene una tradición ya muy larga. No sé si no tengo tiempo ahora, si no lo hablaremos después, pero déjeme decir una cosa curiosa. El gran Alexander Hamilton, que después fue secretario del Tesoro y habría sido presidente si no hubiera cometido la idiotez de morir en un duelo por razones románticas, era un tipo muy listo. Era uno de los delegados de Nueva York a la Convención de Filadelfia. Pero de Nueva York a Filadelfia era difícil viajar, no era tan fácil, ¿no? Llevaba un día y medio o más, ¿no? Y no asistió a la mayoría de las sesiones. Pero un día apareció por sorpresa, sin avisar, y esto lo cuenta su biógrafo, Ron Chernow, un gran libro buenísimo sobre Hamilton. Y llevaba unas notas escritas, sacó y habló durante casi 6 horas seguidas sin parar, dicen ahí, sin lunch break, ¿no?, ni siquiera para almorzar, digamos, y dejó a todos los delegados patidifusos, porque él proponía un presidente vitalicio que tuviera todo el poder y fuera hereditario. Entonces, según su biógrafo, cuando se dio cuenta que lo que estaba hablando la gente no estaba muy a favor, los delegados, que había unas docenas de delegados, se saltó algunas cosas de estas. No dijo lo de hereditario, ¿eh?, pero estaba en sus notas, que el historiador ha tenido en la mano, ¿no? Entonces, eso no triunfó, pero fíjense que sí triunfó su idea de un ejecutivo unipersonal, o sea, un presidente, no un primer ministro, que como su nombre indica es el primero de varios ministros, porque tiene un gabinete colectivo. Hay un gabinete presidencial, pero no es un gobierno colectivo. El presidente es el que decide y los miembros del gabinete más o menos se les delega su trabajo, ¿no? Inicialmente, la Constitución de Estados Unidos era reelección indefinida. Eso fue el acuerdo, ¿no? Y el gran milagro fue que Washington
después de 2 términos dijo que me voy. Esto fue un gran servicio a la humanidad, ¿no? Retirarse al final de 2 términos. No tenía hijos reconocidos, al menos, pero así todo, el segundo presidente, John Adams, que era vicepresidente de Washington, se convirtió en segundo presidente, sí intentó que su hijo fuera presidente, y lo fue, un poco más tarde, ¿no? John Quincy Adams. Y siempre ha habido un poco esta idea, ¿no?, de que cuanto más... Franklin Delano Roosevelt fue elegido 4 veces seguidas, y fue después de eso que decidieron limitarlo a 2 términos. Pero ha habido varios intentos de hermanos, hijos, esposas de presidentes que han intentado serlo, ¿no? Los Kennedy, los Bush, los Clinton. O sea, siempre ha habido esa tentación, digamos, monarquista que estaba implícita. Porque, en el fondo, es una tentación comprensible, creo que totalmente equivocada, pero es comprensible. Si esto no funciona, si eso está paralizado por el conflicto entre el presidente y el Congreso, pues démosle poder al presidente para que decida mejor, ¿no? Y esa lógica, por supuesto, a ustedes les puede sonar familiar, porque yo creo que está un poco en todas partes con este sistema, ¿no? Entonces el presidente ha ampliado sus poderes en la práctica, ¿no? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces en un cierto momento con la guerra de Vietnam se estableció que para iniciar una OTAN necesitaba la autorización del Congreso, pero casi la mayoría de las guerras posteriores, en los últimos 50 o 60 años, muchos presidentes se los han saltado, dicho, ¿no? Para ir a Libia no necesitamos autorización, vamos directamente, ¿no? Irak y Afganistán tampoco fueron autorizadas formalmente por el Congreso, ¿no? Y luego usan los que se llaman executive orders, que sería como un decreto presidencial, que oficialmente tiene que ser solamente ejecutivo, es decir las formas administrativas con las que se debe aplicar una ley que haya aprobado el Congreso, pero en la práctica en muchos casos no solo son para cumplir la ley, sino que modifican muchos de los mandatos originarios de las leyes existentes, ¿no? Bueno, déjeme terminar con esta, luego hablaremos más, ¿no? Pero si uno mira la historia entera, lo que vemos ahora no es tan raro. La impresión que tenemos muchos, yo creo, es que el conflicto y la polarización ha sido una cosa reciente. Ya empezó con Clinton, ciertamente, ¿no? Cuando los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez en 40 años, cuando era presidente Clinton, empezaron ya a intentar boicotearlo todo, ¿no? Pero bueno, no fue tan fuerte, ¿no? Y ha ido aumentando. Y ahora estamos a un nivel de vergüenza, vamos, ¿no? O sea, el periodo Trump y la situación actual en este mismo momento del Congreso, de la Cámara de Representantes, es realmente bastante patética. Pero si se mira antes, si se mira al siglo XIX, especialmente antes de la Guerra Civil, era mucho peor. O sea, el conflicto ahí era permanente, incluso físico dentro del Congreso. Los congresistas se pegaban entre ellos, se desafiaban a duelos, etcétera, ¿no? Y eso culminó en la Guerra Civil. La Guerra Civil no salió de un día para el otro. La Guerra Civil es una de las guerras civiles más mortales de la historia moderna, digamos, ¿no? Pero eso fue la culminación de un periodo de tensiones permanentes, de cuando ya estaban funcionando esos partidos políticos que no habían querido que existieran, ¿no? Y que acabó generando esa crisis enorme, ¿no? Entonces, ya tal como lo veo, es de este modo. O sea, es un país muy grande, muy poderoso, muy rico, en el cual lo más importante es la economía, que tiene un gran éxito, por supuesto. Lo he dicho antes, los inmigrantes, el espíritu empresarial, las reglas del derecho que facilitan la empresa privada, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran éxito económico. Y la política exterior. O sea, la política pública más importante de Estados Unidos siempre es la política exterior, por su tamaño y por la potencia que tiene en el resto del mundo.
Entonces, lo que ha ocurrido en estos 230 años, es que ha habido periodos en que la política exterior ha sido, en realidad política exterior la ha habido mucho más reciente. Esto empezó con la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial el problema era interno. Era como expandir el país y crear las fronteras, ¿no? Pero se puede pensar que antes, por tanto, no había una política exterior muy fuerte, o la que había era como he dicho al principio, de defensa ante el potencial enemigo británico o también francés o español que estaban por allí, ¿no? Cuando hay un enemigo exterior, y el periodo más reciente es la Guerra Fría con la Unión Soviética, ¿no? Entonces sí, eso marca todo. Ese es el tema principal. Las políticas domésticas y, digamos, interiores se dejan de lado, ¿no? Hay muchos problemas pendientes que no se abordan en serio, ¿no? Se concentra toda la atención en la política exterior, y allí sí hay unión nacional, muy grande. Cooperación bipartidista, como durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, los que ya tenemos una cierta edad, digamos, si pensamos en Estados Unidos, nos acordamos, hoy cuando era niño, que esto era un país estupendo, porque no, si te acuerdas, ¿no? Los coches, los electrodomésticos, la televisión, Hollywood, la Coca-Cola, ¿no? Todo era esto, el resto del mundo estaba todo el mundo mirando allí, ¿no? Pero desde que acabó la Guerra Fría, desde hace 30 años, digamos, un poco más, con Clinton, como he dicho antes, fue primero después, ahí fue, digamos, la política exterior es menos importante porque ya no hay una amenaza existencial contra el país, ¿no? Y entonces nos centramos más en los problemas internos. Y entonces, en los últimos 30 años, y especialmente los últimos más recientes, la agenda pública interna se ha multiplicado, ¿no? Entonces ahora hay temas de todo tipo, ¿no? Bienestar social, inmigración, raza, religión, género, sexo, familia, educación, sanidad, control de armas, derecho al voto. Todos son temas polémicos, ¿no? Entonces, el Congreso no da para eso. No se puede gobernar todo eso. Entonces, lo que está pasando es que también han salido movimientos sociales alternativos a los partidos, porque los partidos y el Congreso no manejan todos estos temas de la agenda que estaban ahí medio ocultos, al menos durante un tiempo, y ahora están en primera página todo el tiempo, ¿no? O sea, por un lado, ya empezando con Obama, o sea, Occupy Wall Street, Me Too, Black Lives Matter, esto, digamos, movimientos, digamos, progresistas, ¿no? Pero también al otro lado, Tea Party, milicias, campañas antivacunas, o sea, una movilización social muy fuerte, porque los partidos no son capaces de incorporar todos estos temas y, sobre todo, porque el Congreso, como he dicho al principio, con solo 2 partidos polarizados, no es capaz de legislar, ¿no? También ha habido más conflictos últimamente entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, si quieren después les comento alguna anécdota, pero la ampliación de la agenda pública con temas internos en este periodo de relativa paz exterior ha sido fundamental para la polarización partidista política y cuando la política exterior no es dominante, ¿no? Eso es la manera que yo lo entiendo. Entonces queda ahora la pregunta, ¿en qué situación estamos en este momento? Tenemos 2 conflictos, Ucrania e Israel, ¿no? Hay que ver, habrá que ver, no voy a hacer profecías, pero yo creo que en la medida en que estos 2 conflictos son muy importantes, queda menos espacio para la política interior. Entonces, eso es la crisis de los republicanos, que ya no ven cómo pueden seguir creando problemas, digamos, ¿no? Y eso yo creo que va a cambiar otra vez, ¿no? Bueno, no he hablado mucho de América Latina, pero lo hablaremos ahora mismo. Creo que tendría que ya parar y continuamos los comentarios y luego el debate. Gracias.
Gracias, doctor. Para continuar, damos la palabra a nuestra primer comentarista del Instituto Nacional Electoral, la maestra Carla Humphrey, quien nos acompaña de manera virtual. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si ahí me escuchan. Pues buenas tardes. En primer lugar, quería disculparme por no asistir personalmente, pero pues primero con el profesor Colomer, claramente pues me perdí yo estar ahí presente para poder comentar y poder también debatir la presentación que está haciendo. Gracias a MESIP también por la invitación al Instituto Nacional Electoral. Pues estamos en proceso electoral y surgen cosas pues que no podemos prever y por eso no pude estar en esta presentación que me hubiera encantado estar. Pues tuve oportunidad además de pues leer y conocer mucho la obra del profesor en España cuando estuve haciendo mi doctorado, así que sin duda me perdí la posibilidad de estar ahí. Sin embargo, pues me gustaría hacer algunos comentarios respecto de lo que nos comenta y nos comparte el profesor, sobre todo pues de cómo se fue construyendo el modelo norteamericano, de lo que él claramente señala pues como estas dos concepciones, primero pues cerradas por mala información y también por un mal entendimiento de cómo funcionaba el modelo inglés, pues cuando se estaba planeando por los Founding Fathers el modelo norteamericano que debería prever o predominar en esa época y también en la Convención de Filadelfia por allá de 1776. Y es importante ver cómo en efecto se plantea el modelo norteamericano con base en dos figuras muy fuertes, el presidencialismo por un lado o la figura del ejecutivo fuerte y también de un Congreso. Nos marca también el profesor Colomer como además hay dos tensiones importantes en cuándo y cómo se eligen estos dos poderes, que se eligen en épocas distintas y por tanto siempre o continuamente están en tensiones y que claramente pues esto es la fórmula perfecta para llegar a una parálisis importante, como vemos es ahorita, pero como estamos viendo en distintas épocas en Estados Unidos. Creo que además el tema de la irrupción de los partidos políticos, que claramente pues en esa época no existía, estaban agrupados como tal, el bipartidismo además que no fomenta pues la oxigenación tampoco como lo hacen en otros modelos democráticos, parlamentarios o no, en el mundo, que como dice el profesor, pues ninguno copia el modelo norteamericano. Y es cierto, además, nuestro modelo pues se basa también en una elección no solamente de distritos uninominales, tenemos elección por mayoría relativa y por representación proporcional, y pues también las elecciones presidenciales que nosotros las elegimos justamente pues en este momento ya iniciamos el proceso electoral 2024, estaremos eligiendo más de 20,000 cargos de elección popular el año que entra en estas elecciones en las que también se elegirá y se cambiará a la presidencia de la República todo el Congreso de la Unión, 31 congresos de los 32 que tenemos en las entidades federativas, y esto nos lleva a una cantidad de cargos importantes a elegir, la mayor cantidad de la historia de nuestro país, con un electorado de más de 98 millones de personas, y creo que es importante ver cómo pues estas tensiones también hacia los regímenes en los que los presidentes toman mucho más poder. Por ejemplo, Latinobarómetro en 2023 nos habla del debilitamiento de la figura presidencial en América Latina. 21 presidentes han sido condenados por corrupción en distintos países en América Latina, 20
de ellos no han terminado el mandato, es que quieren forzar a las reelecciones haciendo estos cambios de constitución o en la legislación que les permita una reelección. De 2018 a 2023 se han dado 18 alternancias en distintos países en América Latina y el Latinobarómetro señala que estamos transitando en distintos países a unas dictaduras electas por el voto popular. En esta tensión de la que habla justamente el profesor Colomer, de si no se pueden resolver los problemas por el Congreso, entonces démosle más poder a una figura presidencial para que pueda resolver estos problemas. Creo además muy importante hablar de estas tensiones internas que, bueno, han existido pues desde siempre, pero como en Estados Unidos además es más importante ver este tema que gira hacia la política exterior, ¿no? Cuando se tiene un enemigo hacia afuera, un enemigo común, lo que se hace es unir justamente al Congreso, unir también a quien ocupe la presidencia para combatir a este enemigo externo, como pasó con la Primera Guerra Mundial, como también pasó con la Guerra Fría, pero también pues como hablamos de este autogolpe de Estado del 6 de enero de 2021 y como ahora también podemos ver cómo intenta también este país ver cómo reconfigura también su posición hacia afuera y cómo fortalece una vez más este vínculo de unidad nacional con base en una política exterior fuerte, tanto en la guerra de Ucrania como en pues la ahora guerra entre Israel y Hamas, que pues también tiene esta tensión y puede generar, por supuesto, también este fortalecimiento de la política exterior norteamericana, que como bien señala el profesor, cuando no hay esta tensión internacional, los problemas se vuelcan a lo interno, con muchos movimientos al interior, claro, lo señaló varios, como migración, género, el reconocimiento del voto, también la sanidad, y también pues algunos movimientos que hemos visto muy importantes, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, como el Me Too, el Black Lives Matter, por ejemplo, que son movimientos que no puede solucionar el Congreso, que no puede dar salida o cabida a estas tensiones internas y que se generan además, no por las tensiones sociales, como señala el profesor, sino claramente por estas tensiones que devienen de un tema político por no haber resuelto este tema. A mí siempre me ha causado una particular pues por lo menos incógnita o pregunta, pues el tema de una de las democracias más grandes o más antiguas, que no más antiguas, si estamos al parámetro de las democracias griegas, etcétera, pero bueno, una democracia como la norteamericana, que pues ahí no se gana con votos, ¿no? No se gana con el voto directo de la ciudadanía, sino que se gana por congresos, con colegios electorales, y esto también ha generado tensión en las elecciones norteamericanas en los últimos años, como con base en el peso específico de estos colegios es como se puede ganar o perder una elección, y cómo hemos visto personajes o candidaturas presidenciales que han perdido la elección presidencial a pesar de tener millones de votos más que su contendiente o su más cercano contendiente. También nos señala el profesor pues este ranking de países mejor gobernados del mundo, en el que no aparece Estados Unidos, que no es un modelo que se ha copiado en las democracias más avanzadas o más altamente o mejor calificadas del mundo, en el que generalmente aparecen regímenes parlamentarios con multipartidismo, que es lo que hace que se puedan oxigenar pues la distinta forma en la que se toman decisiones en los países. Creo además que es muy simbólico pues este tema de pasar a un presidencialismo fuerte, en el que incluso pues como relataba el profesor, ¿no? Hamilton hablaba, o su delegado hablaba de este presidente o este poder presidencial vitalicio e incluso hereditario, aunque no se haya dicho, y cómo ha habido estas tentaciones en distintos sistemas o en distintos países, no solo en Estados Unidos, donde se crea esta idea de que al no poderse resolver los problemas, tiene que darse más poder al Ejecutivo para que pueda resolver o intentar sacar de esta parálisis o de este bloqueo, en esta tensión clara entre dos poderes, como existe muy claramente en Estados Unidos. Y pues
creo que con mayor preocupación ahora en un proceso electoral como en el que nos encontramos en México, atender el tema de la polarización, que creo que es un tema que no habíamos vivido tan cercanamente en elecciones anteriores y que ahora creo que esto pasa por un fenómeno muy importante de polarización, de tensión. El profesor incluso señala en su obra que la polarización dispara el que las personas acudan a las urnas a emitir su voto, y quizá aquí una reflexión que nos preocupa como país, que esta polarización pueda incluso llevar a que algún sector del electorado pueda no querer votar ante estas tensiones entre blanco y negro, entre pues lo que ya se llama en nuestro país fifís y chairos, entre conservadores y pues personajes de izquierda o que prefieren primero el pueblo a tener riqueza ellos, que creo que es este maquiavelismo del que hablamos, o maniqueísmo. Estamos entre lo blanco y lo negro, el A o el B, los ricos y los pobres, y esa tensión creo que estamos viviendo en nuestro país actualmente, en que parece que no permea un discurso claro respecto de qué políticas públicas, qué programa de gobierno, qué es lo que se va a debatir entre lo que parece ser o lo que pudiéramos adelantar ahora, pues dos grupos políticos o dos agrupaciones de partidos políticos que presentarán, al parecer, a candidaturas a la presidencia de la República, y quizá un partido que presente una candidatura por su lado. Es decir, creo que estamos avisorando un panorama en el país en el que tendremos seguramente o muy seguro dos candidaturas por parte de estos dos bloques de partidos políticos que se han formado, una tercera de un tercer partido político que no ha hasta ahora manifestado que se puede coaligar con ninguna de estas dos fuerzas políticas, y tenemos abierta todavía la vía independiente para que candidatos o candidatas contiendan. Tenemos varios contendiendo, pero creo que es difícil reunir los requisitos para tener una candidatura presidencial, porque pues se necesitan casi más de 900,000 firmas de apoyo para una candidatura presidencial. Los plazos tampoco son amplios. Entonces, la polarización, la desinformación, las fake news, la información vertida en redes sociales, creo que es lo que va a permear, que quizá no permeaba en la elección de 2018 como ahora en la elección de 2024. Creo que estos son fenómenos la violencia y el discurso de odio en redes sociales me parece que son elementos también muy importantes que tendremos que intentar contener o dar herramientas para que se denuncien y podamos combatir esta serie de denuncias falsas, de discursos de odio desde las autoridades electorales, desde la participación ciudadana, desde propiciar un intercambio de ideas y de información que lleve a tomar las mejores decisiones de cara a cuando un elector o una electora está en aquella soledad en la mampara el próximo 2 de junio tomando una decisión respecto a la votación pues sí, de presidencia de la República, pero esto implica del camino a seguir por el Estado mexicano en los próximos 6 años. Así que pues creo que es muy importante cómo estamos viendo que pues esta polarización se crea justamente más que por la tensión social o entre grupos sociales, más bien por la tensión política o por el contexto político que tenemos en distintos países, y cómo esto, cuando no tenemos un enemigo común, como en el caso de Estados Unidos, que muchas veces lo busca, y lo digo así porque muchas veces, bueno, son guerras y distintos conflictos a nivel internacional, pero muchas veces también se buscan estos distractores. China, lo dice el propio profesor en algunas de sus obras, cómo se intentó buscar que pudiera ser China este nuevo enemigo público externo de Estados Unidos, y sin embargo pues no ha tenido ese nivel de importancia, pero siempre pues es un país, creo, que está queriendo generar este enemigo hacia afuera para poder tener esta unión hacia adentro que le permita superar estas parálisis y que se puedan ir tomando decisiones internamente, o por lo menos ir soslayando el debate interno de distintas cuestiones de gran relevancia para enfocarse en asuntos externos y poder ir así avanzando pues con algo hacia afuera que guíe y que haga esta unidad nacional más fuerte para resolver estos temas hacia afuera. Creo
Además, yo estoy de acuerdo con el profesor que esta concentración del poder con la que se tiene tentación de poder resolver distintos problemas a nivel nacional en Estados Unidos y también en otros países, como leía de Latino Barómetro 2023, pues conduce precisamente a concentraciones de poder y a decisiones arbitrarias, y que si no se tienen contrapesos, pues seguiremos justamente este camino. Creo que México tiene un diseño que se aleja del norteamericano en este sentido. En dos, primero, pues que aquí las elecciones pues se pueden ganar solamente por un voto, es decir, lo que define una elección es el voto de las y los ciudadanos, y la segunda, pues este contrapeso, ¿no?, entre el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que sin duda, pues que tengamos este equilibrio y un contrapeso más fuerte depende también de cómo se elija la integración de este Congreso, que bueno, hoy en día pues tenemos 7 partidos que están contendiendo a nivel nacional por distintos cargos de elección popular. A nivel local incluso se tienen partidos políticos locales que también contienden, y pueden haber algunas otras formas de participación a nivel local, pero pues sin duda estamos en esa encrucijada, ¿no?, de qué es lo que se tiene que fortalecer a nivel nacional. Una presidencia muy fuerte o un Congreso más equilibrado que sirva de contrapeso, y obviamente sin olvidar también el peso del Poder Judicial, que para nosotros pues conforman esos 3 poderes del Estado en los que se deposita la soberanía popular, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que para un país como México creo que lo importante sin duda alguna es primero respetar el voto de las y los ciudadanos en las urnas, y lo segundo es que creo que también habría que tener claridad en cómo queremos que se defina el futuro para nuestro país, con por ejemplo, una figura presidencial muy fuerte, un Congreso con contrapesos, o un Congreso en el que un partido político tenga la mayoría en el Congreso y que pueda tomar decisiones muy relevantes para el país y hacer modificaciones constitucionales y legales, y pues esa es la decisión que tendremos que enfrentar las y los mexicanos de cara al siguiente proceso electoral, ya en unos meses, en el mes de junio, y pues creo que este panorama de cómo se construyen distintos modelos, distintas democracias, distintos sistemas, es importante para ver como ciudadanía, como mexicanas y mexicanos, qué país queremos. Creo que es muy importante la organización de foros como este para ver qué sigue y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar como país. Claro, es un debate a nivel internacional hacia dónde van las democracias en el mundo. Vemos quizá varios países latinoamericanos cómo han tomado decisiones más hacia la izquierda. En Europa estamos viendo tensiones quizá más hacia la derecha. España, pues que todavía no hay este debate de investidura. Bueno, hubo uno para el Partido Popular, sin embargo no se ganó. Se está proyectando el siguiente para ver si el líder del PSOE puede, digamos, reelegirse si gana este debate a la investidura, y vemos continuamente estas tensiones entre pues lo que puede ser la derecha o la izquierda, y que pues claramente en Latinoamérica pues por lo menos se está volteando a ver más hacia la izquierda. Creo que salvo las elecciones en Argentina, que anuncian una segunda vuelta ya después de las elecciones del domingo, y quizá en Europa está sucediendo un fenómeno hacia el otro lado en la mayor parte de los países. Así que creo que es un debate que tenemos que seguir dando hacia dónde van las democracias, cuál es el tema o la insatisfacción de la ciudadanía con las democracias como promesa de que se les iba a poder resolver con la democracia todos los problemas como corrupción, como impunidad, como acceso a vivienda, con una serie de cuestiones que no ha sucedido así, y hay pues un descrédito o una erosión, como el título justamente de este Congreso, una erosión de la democracia, un descontento de la ciudadanía con la democracia, y cómo entonces tenemos que repensar qué es la democracia y cómo debe ofrecer o cuáles son las posibilidades de ofrecer soluciones a las y los ciudadanos dentro del contexto de cada uno de nuestros países. Pues yo lo dejaría hasta aquí, y por supuesto sigo en este debate para continuar con
profundizando más bien en los temas de Latinoamérica y cómo influye el modelo norteamericano en también las decisiones que se pudieran tomar al interior de distintos modelos en Latinoamérica. Muchas gracias a todas y a todos y un honor poder comentar pues esta participación y esta obra del profesor Colomer. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por su participación. A continuación, le corresponde a nuestro comentarista, el doctor Fernando Barrientos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero igual agradecer al profesor Colomer que nos haya hecho el honor de iniciar este congreso con su conferencia magistral. Y yo hacer algunas observaciones nada más para dejarle al resto de ustedes las preguntas. Recordar primero que Estados Unidos es de las 3 democracias fundadoras, ¿no?, del mundo moderno. Está Inglaterra propiamente, pero que esa democracia surge de un proceso histórico. Es cierto que la guerra civil, que en realidad fueron 3 guerras, la Revolución Inglesa, modificó la lógica del parlamentarismo y desde ahí viene, ¿no? Por eso muy bien señala el profesor Colomer, cuando los estadounidenses estaban viendo cómo funcionaba Inglaterra, pues Inglaterra ya tenía una historia un poco más larga del control de los gobiernos, y esto es importante. La otra es Francia, pero Francia pues surgió de una guerra, ¿no? Es decir, de un rompimiento, ¿no?, como le llamó Marx, ¿no?, de una clase sobre otra. Y Estados Unidos es la 3ª democracia fundadora, pero muy interesante porque es una democracia que no nace de una guerra interna, ni tampoco nace de un proceso histórico tipo inglés, ¿no?, sino que deciden sentarse a ver cuál modelo de república se debe crear. Y ojo, eso es importante, ya también lo recordaba. Los estadounidenses, recordemos que en ese momento las formas de gobierno que existían pues, eran las monarquías, las más comunes. Entonces, si uno quiere fundar un país nuevo, pues uno vuelve a ver a la cara a los otros qué están haciendo, ¿no? Y pues hay monarquías. Y habían monarquías que funcionaban más o menos bien. Y las repúblicas que habían eran muy pocas. Y las que habían funcionado que en Italia eran repúblicas que ya habían desaparecido, habían sucumbido, por ejemplo, ante Napoleón, ¿no? El caso más ejemplar, que es Venecia, ¿no?, que había durado, si no me recuerdo, casi 500 años con un modelo republicano muy interesante. Y lo que es cierto, como bien nos recuerdan, es que los estadounidenses no fundaron necesariamente una democracia, sino una república, y tan es así que leían más a Maquiavelo y a otros que a otros autores, ¿no? Recordemos que en la tradición republicana de las lecturas de la obra de Maquiavelo es muy fuerte en Estados Unidos. Mientras nosotros leemos aquí mucho El Príncipe, allá leen más los discursos, ¿no? Por algo será, eso es interesante. Lo que es cierto es que este modelo de Estados Unidos es interesante porque primero se construyó, creo yo, ahí no sé, no quiero entrar en polémica, pero mi punto de vista es que a diferencia de América Latina, en Estados Unidos sí se discutió el diseño institucional. Conocemos los papeles del Federalista, estos periódicos, pero hay muchos más, ¿no? Y en América Latina no hubo tanta discusión, fue discusión de las élites, la ciudadanía no se involucraba. O sea, también era cierto que no había tantos medios de comunicación o impresos como en ese país, pero es algo muy diferente de lo que sucedió. Es decir, que cuando nosotros adoptamos el modelo estadounidense, lo hicimos de manera crítica. No hubo una discusión de por medio. Había una necesidad también de hacerlo quizá de una manera muy, muy rápida. La cuestión que nos dice el profesor Colomer también de que tuvieron este error o este problema, ¿no?, de un modelo político que genera problemas, que es la separación de poderes, a mí también me parece interesante porque nosotros tenemos interiorizados, y me refiero a los latinoamericanos, que lo que debe haber es una separación de poderes, ¿no?, esa lógica de pesos y contrapesos. Y en realidad las repúblicas funcionan no por el pesos y contrapesos, sino el control, que es diferente. En Inglaterra, ¿por qué funciona el modelo parlamentario? Pues porque el parlamento controla al primer ministro y además la oposición controla al gobierno, por eso existe el famoso shadow cabinet. Y los otros países que pertenecen a la Commonwealth, que funcionan también muy bien, como lo es Canadá, como es Australia,
como incluso todavía, si no me equivoco, Barbados, hasta hace poco que ya se separó de la Commonwealth. Pues ¿por qué funcionan? Pues porque no tienen un modelo de pesos y de contrapesos y de control del Ejecutivo, sino de pesos y contrapesos, sino de control del Ejecutivo. Y eso creo que también nos ayuda mucho a reflexionar de lo que nos dice el profesor Colomer. Una cosa que también, son dos comentarios, algo que deja ver es si el presidente realmente es fuerte. Por lo que yo he leído en toda mi carrera, es que los estadounidenses crearon una presidencia débil al interior y fuerte al exterior. Y que la idea de la presidencia fuerte que hoy tenemos proviene precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien en el proceso en el cual se reelige 3 veces Franklin Delano Roosevelt, pero anteriormente los otros presidentes no habían sido muy fuertes, salvo Washington, salvo Jackson, y quizá el que le toca el inicio de la guerra civil, pero la mayoría no eran tan fuertes, y al menos los libros de historia dicen que si ahora los legisladores van a la Casa Blanca durante el siglo XIX y todavía una parte del siglo XX al inicio, más bien era el presidente el que iba al Capitolio, ¿no? Es decir, el poder residía en el Congreso. ¿Dónde aparece este presidente fuerte? Pues producto de dos cuestiones, creo yo. Primero, el desarrollo industrial de Estados Unidos, que va haciendo que las élites se vayan fortaleciendo y requieren, digamos, un liderazgo fuerte hacia el exterior para mejorar su posición económica. Y la otra es precisamente los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que da paso inmediatamente a la Guerra Fría, ¿no? Y a veces se nos olvida que en la Guerra Fría había una confrontación en la cual pues lo que se requería era un sistema que demostrara que había gobernabilidad y que había un liderazgo fuerte, como el que tenían el modelo, o el que nos hacía creer que tenían el modelo soviético, ¿no? La otra cuestión también creo que es interesante preguntarnos, si bien nosotros los latinoamericanos, y lo estoy poniendo así con toda la intención para generar polémica, creemos que el modelo estadounidense tiene muchas deficiencias, y han habido muchos libros, ¿no?, que critican, por ejemplo, el colegio electoral, ¿no?, que son elecciones indirectas, pero que durante todo el siglo XIX y toda una parte del siglo XX muchos países lo tenían. Por una cuestión muy simple, ahora tenemos muchos medios de comunicación, nos podemos entrar muy fácil. Pero, a ver, en el siglo XIX ni siquiera ir de Guanajuato a Guadalajara era fácil. Ya no digamos venir a la Ciudad de México y así, ¿no? Hoy nos movemos muy fácil, tomamos el avión y creemos que podemos hacer lo mismo, pero no. Por eso existían los colegios. En Estados Unidos se permaneció eso. Y también es cierto que ninguna constitución consideró el nacimiento de los partidos políticos. Hoy tenemos ya interiorizada esta idea que los partidos políticos son, aquí en México le llamamos instituciones de interés público, una cosa así, ¿no? Pero ninguna constitución lo consideró al inicio. Eso aparece hasta los años 70. Estados Unidos nunca lo ha incorporado así. Los partidos políticos son consecuencia precisamente de la politización de la ciudadanía o de la sociedad. Y sabemos que hay varias formas de cómo nacen los partidos políticos. Una forma en la que nacen los partidos políticos es en el Parlamento. Pueden nacer en la calle, pueden ser producto de un clivaje, pero no siempre son producto de un clivaje. Y los primeros partidos nacen en el Parlamento. Eso sucedió en Inglaterra, eso sucedió en Francia, eso sucedió en Estados Unidos. Y los estadounidenses no pensaban eso. Y creo yo que, ¿por qué no quieren, y con esto cierro, por qué los estadounidenses no han modificado su sistema político, que parece arcaico para algunos, o nos puede parecer arcaico también? Pues porque lo vemos desde el punto de vista de cómo vemos nuestras elecciones, ¿no? Hipercontroladas, ¿no? O sea, tenemos un montón de instituciones electorales, una hiperdesconfianza hacia el voto, etcétera. Y si Estados Unidos no tiene ni órganos electorales poderosos a nivel federal, los partidos políticos en efecto no son estas grandes instituciones que tenemos, pero hay algo que sí los hace interesante y que creo yo que es lo que les ayuda a canalizar esto. Y no significa que lo hagan bien necesariamente, pero creo que lo hacen, algo funciona. Y es este proceso de primarias, por ejemplo, ¿no?, que empieza desde lo local y va pasando a lo estatal. Es decir, no es una lógica en la cual de repente se presentan los candidatos de un día para otro.
Recordemos que cuando ganó Donald Trump al inicio de las campañas, nadie pensaba que pudiera ganar, simplemente fue ganando, ¿no? Poco a poco. Y claro, hay muchos problemas con ese sistema político y con eso cierro. Primero, pues el financiamiento de las campañas, que genera que precisamente sean las élites las que controlen el sistema político en gran medida, y eso también impide que no se puedan formar, por ejemplo, otros partidos, ¿no? O si existen, no tienen mucha incidencia. Y el otro problema sigue siendo que precisamente ese modelo no permite que aquellos clivajes que deberían ser representados no tengan expresiones, por ejemplo, en los congresos locales, no tengan expresiones en las lógicas ejecutivas, etcétera, etcétera. Cierro. Uno de los problemas que nosotros tenemos como latinoamericanos y los mexicanos con Estados Unidos es que es nuestro vecino, es nuestro primer socio comercial, es la potencia, sigue siendo una potencia muy importante a nivel mundial, y sin embargo en México casi no estudiamos el modelo estadounidense, ya no digamos en América Latina. ¿Cuántos centros sobre Estados Unidos conocen ustedes, pregunto a estudiantes y profesores, sobre Estados Unidos en México? Podemos contarlos con los dedos de una mano y creo que sobran. En cambio en Estados Unidos prácticamente en cada universidad hay un centro de estudios sobre América Latina, sobre México, ¿no? Y luego nos quejamos de por qué no, esta lógica del colonialismo, ¿no? Bueno, pues conozcámoslos primero a ellos también, y luego andémonos con los discursos colonialistas, ¿no? Creo yo. Bueno, le agradezco la conferencia porque dio mucho para pensar y espero que los colegas y los estudiantes tengan más preguntas. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar, se tomarán 3 preguntas del público dirigidas por el doctor Barrientos. Les pido levantar la mano de manera ordenada, por favor. Una, luego otra. Bueno, primero sigue. Sí, sí. Analizábamos en uno de los paneles si el efecto de un fenómeno como el de Donald Trump tendría también uno contrario a lo que se espera de histórica, quizás de cierta manera anti Donald Trump, ¿no? Entonces, un procedimiento esencial para la democracia, potenciado, digamos, como un efecto por esto. Esa es una pregunta. Y la otra sería, bueno, si el modelo no es, digamos, no se ha replicado en Estados Unidos, ¿por qué impactó cuando se empezó a medir, cuando se empezó a reflejar en las mediciones, que la calidad democrática en Estados Unidos iba a la baja? Y yo recuerdo que fue como, no, pues si pasa en Estados Unidos, no, pues ¿cómo estarán los demás países? Siendo que no es, ¿no?, el modelo equivalente, digamos. ¿Dónde está la relevancia, pues? ¿Y por qué de pronto preocupó o nos sobresaltamos, digamos, como fuera de lugar? Gracias. Otra segunda pregunta. Allá atrás. Primero estaba aquí alguien. Bueno, ¿No? ¿Estaba ahí, no? ¿No? Hizo así, pero no sé si era otro, ¿no? A ver, vale. Bueno, hola, Irma. Profesor, muchas gracias por la conferencia, la verdad, súper interesante. Ahora, a mí me gustaría preguntar, digamos, sobre qué hay detrás de la polarización política. Me refiero específicamente a las rupturas sociales. O sea, detrás de la polarización política, creo hay una polarización social. Digamos, Rocan, hablando, digamos, de los clivajes, lo que planteaba es, bueno, los partidos en realidad lo que reflejan son esas rupturas, esos clivajes sociales. Entonces, si efectivamente detrás de la polarización política hay una polarización social, en ese sentido, el diseño institucional
nos hablaba es importante, pero no es determinante. Entonces, de alguna manera, a lo que me lleva es que incluso no existiendo división de poderes, si existe polarización social, pues existe una polarización política y probablemente una polarización política afectiva, ¿no? Como la que hoy tenemos. Y pongo, digamos, un ejemplo en el caso mexicano. Se ha instalado en la narrativa actual el problema de los privilegios. Y yo me pregunto si la sociedad mexicana no estamos en algún sentido segmentados, precisamente por quienes tenemos la fortuna de haber podido ir a la universidad y estudiar, y a eso hoy le llaman privilegio, porque tenemos que comer 3 veces al día y eso le llamamos privilegio. Frente a quienes desafortunadamente en un país en el que hay, ¿no?, unas desigualdades gigantescas, pues hay quienes no lo tuvieron. Gracias. Había una allá atrás. Sí, allá, sí. ¿Cuál es la tercera? No, yo por mí sí. Muy buenas tardes, doctor Kohler. Muchas gracias por su conferencia, igual a los dos comentaristas. Quisiera preguntarles sobre el debilitamiento de las instituciones informales de las que hablaba Ziblatt y Levitsky, tanto la autocontención como la tolerancia mutua. ¿Qué repercusión tienen sobre esta decisión social y esta polarización política? De igual forma, tras esta tentativa iliberal con Donald Trump que sigue latente, ¿qué otros nuevos clivajes se han podido detectar? Y usted hablaba algo muy importante de coyuntura, sobre que todavía no se pueden ver los alcances, o a lo mejor los podríamos prospectar, pero nos quedaríamos en meras especulaciones sobre los conflictos de Ucrania y demás, pero hay 2 acontecimientos de los cuales tenemos mayor control, que es el 11 de septiembre y que es el giro a la izquierda o la marea rosa, donde justamente le quería yo preguntar, me parece que se instauró a la comunidad islámica como un chivo expiatorio, como ocurrió también con los inmigrantes latinoamericanos. Y en ese sentido, ya que propuso dejar la cuestión de la América Latina para la discusión, quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre el clivaje que se crea en el votante latinoamericano con respecto a la postura de Estados Unidos, dado que ha habido una contrarrespuesta, por ejemplo, al negarse al formar el ALCA, y en contraposición la conformación del ALBA, del UNASUR, del Mercosur, de la CELAC. Muchas gracias. Bien, tomamos una más que estaba por aquí. Gracias. Solo preguntarle rápidamente sobre el diseño de pesos y contrapesos en términos del presidente. Mencionaba que desgraciadamente los padres fundadores estadounidenses no le habían dado el poder suficiente al presidente para tomar decisiones, para ser más eficaz y para solucionar ciertos problemas. Por otra parte, por ejemplo, Tocqueville, cuando revisa la democracia en América, dice que pues, la democracia es muy lenta, es poco eficaz, a cierto punto es burocrática, pero es una forma en la que se previene el autoritarismo. Entonces, en esta tensión entre un presidencialismo que funcione y un sistema de pesos también que evite los autoritarismos, ¿cuál sería un diseño institucional que usted, considera prudente para que sea eficaz y que pueda solucionar pues, la serie de problemas que hoy en términos nacionales e internacionales estamos viviendo? Bueno, hay muchos temas, no sé si voy a... Perdón, ¿sí? ¿Se oye? No sé si voy a
contestarlos todos sin perder el hilo, digamos. Déjame decir dos cosas sobre América Latina, porque ¿no se oye? ¿Se oye ahora? Sí, perdón. Un par de cosas sobre América Latina, porque no me he dado mucho tiempo antes, pero merece que hablemos, ¿no? Rápidamente, hay dos grandes diferencias, yo creo. Una, que no es buena, digamos, es que el hiperpresidencialismo en América Latina ha sido una tentación incluso más fuerte que en Estados Unidos, ¿no? Tengo aquí toda la historia. En la edición latinoamericana del libro hay un prefacio con estas historias, digamos, ¿no? O sea, en México, pero también en Argentina, en Chile, en Venezuela, se hablaba de reyes con el nombre de presidente, ¿eh? Y hubo varios imperios, incluido en México, ¿no? Que se establecieron después de la independencia, ¿no? Como emperadores vitalicios, ¿no? Con presidentes que tenían reelección indefinida si eran elegidos, facultades ejecutivas, militares, judiciales, eclesiásticas, poder absoluto sobre el Congreso, largos mandatos. O sea, desde el principio ha habido una tentación hiperpresidencialista muy fuerte, ¿no? Últimamente menos, pero bueno, recuerden que Bolívar proponía, que era el gran líder, el gran intelectual de la independencia, un presidente, cito entre comillas, un presidente vitalicio con derecho a elegir a su sucesor, ¿no? Que era un poco lo que había dicho Hamilton. No lo había llegado a decir Hamilton, pero Bolívar sí lo decía, ¿no? Eso ha estado un poco olvidado, pero luego ha vuelto con la República Bolivariana, tiene este nombre, de Venezuela, ¿no? De los últimos 24 años, ¿no? Esa es una tradición que siempre ha estado flotando por ahí, ¿no? Y que es muy latente. Eso no es bueno. La otra parte, creo que es mejor, es que es un poco paradójica, precisamente porque ha habido más inestabilidad política en América Latina, ha habido también más oportunidades de reformas políticas y electorales. Entonces hay dos grandes reformas que me parecen que han sido muy positivas. Una, la representación proporcional, como ya se ha comentado antes, ¿no? Aunque sean sistemas mixtos, pero que permiten multipartidismo, ¿no? Esto es muy positivo. Y segundo, que no afecta a México, que es la elección presidencial por segunda vuelta. Porque al principio sí se copió el colegio electoral. Se llamaban normalmente juntas electorales, pero era lo mismo que el colegio electoral de Estados Unidos, ¿no? Y luego hubo varias fórmulas. Una que era muy interesante era que elección directa, pero si no había más del 50% de los votos, la segunda vuelta pasaba al Congreso. Y esto estuvo vigente en varios países, incluso en Chile, por ejemplo, que fue el último, ¿no? Eso tenía unas ciertas ventajas, ¿no? Pero sobre todo, todos estos países tuvieron muchas crisis, como sabemos, hubo dictaduras, golpes de Estado, guerras civiles en casi todos, ¿no? Pero la redemocratización o la democratización por primera vez en los últimos 40 años, en casi todos los países ha introducido la segunda vuelta para la elección presidencial, con algunas variantes. Pero de los 15 países, ahora, si contamos más o menos, México es la gran excepción, porque las otras excepciones... Yo estuve, cuando vivía aquí, estuve... Publicamos un volumen así de propuestas que nunca se aplicaron, pero creo que siguen siendo válidas. Yo me centré en dos cosas. Una era la... Y luego, esto es un poco más ambiguo, pero estaría muy bien que se creara también un jefe de gabinete, un coordinador de gabinete presidencial que fuera responsable ante el Congreso, que tuviera una interacción permanente con el Congreso. Esto se ha intentado en Argentina y algún otro país. Eso era el punto de existir. Pero bueno, quiero decir que hay por una parte reformas más frecuentes que en Estados Unidos, que han permitido el pluralismo político, los senadores, etcétera, pero también la tradición hiperpresidencialista que en cierta manera neutraliza estos puntos. Pero en fin, las diferencias son visibles. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta un poco más allá de esto?
básicamente son, en Estados Unidos hay tres cosas. Las reglas electorales, es muy interesante lo que está pasando en varios estados y en centenares de ciudades. Ya no se usa la mayoría relativa para elegir alcaldes, etcétera, sino que hay, sobre todo, la más popular es primarias abiertas, en la que participa todo el mundo, aunque no sean inscritos como votantes de un partido, en la única primaria global para todos los partidos al mismo tiempo, y los dos más votados van a la elección general. Es una manera disimulada de introducir la segunda vuelta. Esto en California, que es el estado más grande, todos los cargos locales, estatales y federales se eligen así. Digamos la anécdota de Kamala Harris, que elegida senadora por California en segunda vuelta. O sea, digo, por la alcaldesa de Chicago, ahora había sido elegida por segunda vuelta y ahora ha habido otra elección y ha sido votado en segunda vuelta, ¿no? Etcétera. Y el otro sistema que a mí me gusta menos, pero que es mejor que hay, es el que llaman ranked choice voting, que es las preferencias de varios candidatos. Luego se van eliminando los menos votados hasta que llega uno que tiene más consenso. También favorece el consenso, menos polarización. Está en dos estados, básicamente, algunas ciudades, pero no tanto, pero está muy fuerte de campaña, probablemente se podrá introducir. Esta es la primera. Segunda, esta coordinación entre gabinete y Congreso. En Estados Unidos hay una figura que lo tendría que facilitar mucho, que es que la vicepresidenta o vicepresidente es el presidente de la Senado, persona que está en los dos sitios, del Congreso y ser miembro del gabinete presidencial. En Gran Bretaña, que es el extremo parlamentario, es obligatorio. Para ser ministro del gobierno hay que ser miembro del Parlamento. En Estados Unidos es al revés, está prohibido. Es ser las dos cosas al mismo tiempo. Es la separación de poderes. Entonces esa figura, que es la única que puede estar en las dos partes, debería ser causar esta cooperación. Y en realidad hay una tradición de que algunos secretarios de Hacienda, de Exteriores, de Interior, rinden cuentas. Reportes
estar soltero y tener hijos era un gran problema, ¿no?, en otras generaciones. Pues ahora con los gays es lo mismo. O sea, la mayoría de estos temas no son sociales, no es una polarización social. Son temas que se politizan porque se quiere, un poco en la línea que esto que decía, cuando no hay un enemigo exterior, la agenda interior se multiplica con todos los temas posibles. Y muchos de estos temas que han salido, en realidad, son temas que se han politizado con poca base social conflictiva, ¿no? Por tanto, si el sistema institucional fuera mejor, yo creo que habría menos conflicto. Este es mi punto, ¿no? Ese es el tema, es la cuestión principal, porque la sociedad como tal no es tan conflictiva como parece, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ha salido Trump varias veces, pero ya sabía que sabría quién va a ganar las próximas elecciones, pero esto no se sabe. Y yo tengo cierta experiencia de elecciones, en Europa, en España. En Estados Unidos he seguido más o menos, estando allí o muy de cerca, tal, como 9. ¿Okay? La elección. La primera fue en 1988, yo era, digamos, postgraduate student y estuve en Chicago con una beca Fulbright y fue la primera vez. Aprendía para siempre. O sea, cuando yo llegué, un tal Dukakis, que nadie recordará, iba 17 puntos por delante del vicepresidente Bush. Faltaban menos de 3 meses para la elección. Bush ganó en 40 de los 50 estados. ¿Okay? Entonces, ya aprendí que predecir una elección de esta presidencia de Estados Unidos es casi imposible, ¿no? Porque puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir manipulación de la agenda, como fue en ese caso. Puede ocurrir un ataque terrorista internacional, como fue el 11 de septiembre, que hizo ganar a Bush la segunda vez, porque la gente realmente le importaba mucho el tema. Puede ocurrir que el colegio electoral del ganador al que tiene menos votos, como fue la primera vez de Bush y luego la de Trump, digamos. Puede ocurrir que haya un tercer candidato que saque, como algunos recordarán, Ross Perot, que sacó el 18% de los votos, hizo ganar a Clinton por minoría, por supuesto, porque se los quitó sobre todo a Bush, ¿no? O sea, todo esto puede ocurrir, ¿no?, en los próximos 12 meses. Puede haber un tercer candidato, bastante probable, que haya alguno. ¿Quién será? No sabemos, porque el Partido Republicano, ahora como está ahora mismo, no sería ni capaz de elegir un candidato, pero quizás lo haga, y entonces Trump podría correr aparte, o al revés, o si Trump es nombrado, saldría un republicano conservador más tradicional, ¿no? Puede salir cualquier otro irresponsable que se presente por su cuenta, digamos, puede ocurrir cualquier desastre, Biden puede tener un accidente de salud, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, eso lo aseguro. Ahora, lo que ocurrió el 2020 fue muy interesante, porque había una pregunta un poco a esta línea, ¿no? El voto anti-Trump, ¿no?, fue decisivo y hubo más participación que nunca. O sea, el porcentaje de votantes en la elección presidencial de 2020 es la más alta de la historia de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, esto yo creo que puede volver a ocurrir. Doctor. Dentro de un año, ¿no? Que haya una gran participación, sobre todo de gente anti-Trump, digamos, jóvenes, mujeres, que es lo que se está diciendo siempre, que vuelva a producir ese resultado. Pero no, ahora mismo no apostaría en serio porque puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, no, podríamos continuar, pero cuando quieran. Bueno, por cuestiones de... Bueno, muchas gracias por las preguntas porque han salido muy interesantes. Sí. Una disculpa, por cuestiones de tiempo tenemos que darle final al evento. Les agradecemos la participación y su presencia a todas y todos y también les invitamos a la recepción del gobierno de Zapopan que se llevará a cabo en el Palacio Municipal. La recepción será mediante gafet. ¿Puedo decir una cosa, que México es mejor que Estados Unidos? En México habrá una mujer presidenta, sea quien sea, antes que en Estados Unidos. Eso es un mérito.